¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a En Correspondencia con Tolkien, Meldor. Así que me tendré que presentar yo mismo. Hola, bienvenido, Mirimo Cuile. Muchas gracias, Mirimo Cuile. Mm, Yo voy a encargarme el día de hoy. No es que voy a dar una ponencia, no voy a hacer, digamos, una conferencia, nada que ver. Simplemente voy a comentar lo que a mí me impacta personalmente de el grupo de cartas que toca el día de hoy, que son de la 112 a la 129. Pero la idea es compartir en grupo, ¿no? Entonces, si en algún momento ustedes desean eh, dar algún comentario sobre la carta en la que estemos, con total confianza y tranquilidad, levantan su manito, ponen ahí el icono de la reacción esta de acá, levantar la mano y yo les doy la palabra. ¿Ok? Bueno, comenzando con la 112, hay una cosa que visualmente impacta de entrada y que es que está toda escrita en runas. Tolkien, fiel a su vicio, toda la carta es una tarjeta postal en realidad. Una tarjeta postal que está escrita en runas. En las runas al estilo del Hobbit, ¿no? Es una, es una tarjeta postal escrita a Catherine Farrer, que es una escritora de historias detectivescas, y además era la esposa de un teólogo que era capellán del Trinity College en Oxford, ¿no? Y le había pedido que firme su ejemplar del Hobbit. Entonces él le responde con runas, todo en runas al modo inglés. Y transliterado, lo que le está diciendo es que sí, te voy a firmar tu, tu Hobbit. Y además que se viene un nuevo libro, ¿no? Está emocionado porque es el año en que está él terminando prácticamente El Señor de los Anillos. Esto es fines del 47 y él está terminando ya una versión legible, digamos, del Señor de los Anillos en el 49. Se publica recién después, pero él ya está ahí impaciente con que salga el libro, ¿no? Entonces, eh, le escribe esto diciendo que ya va a venir un gran trabajo en donde vas a tener más información sobre alfabetos y escrituras y cosas interesantes, ¿no? Sobre esto. Bueno, esa es la 112. No sé si alguien tiene algún comentario al respecto. Es algo sencillo. Vienen más cartas que son más ricas. La 113 es muy interesante en cuanto a la personalidad de Tolkien y en cuanto a su amistad con Lewis. Es una carta a Lewis. Es una carta de disculpas, ¿ok? De varias páginas. Se disculpa en varias páginas Tolkien porque al parecer en alguna reunión, no me queda claro si por escrito o oralmente, Tolkien le ha criticado un texto a Lewis y se lo ha criticado de manera bastante agria, bastante abusiva, casi burlona, ¿no? Y luego él se da cuenta de que ha hecho mal en la forma, aunque dice podría tener validez algún par de cosas de lo que dije, del contenido, digamos, del fondo, pero no en la forma. Pero es interesante porque son páginas de disculpa, no tanto como discúlpame, por favor, discúlpame, te pido que me disculpes, sino casi una reflexión filosófica sobre por qué debería disculparse y en qué sentido debe disculparse y por qué las personas deberían, etcétera, etcétera. Y es muy interesante sobre también lo que resulta el dolor de la ofensa, que puede ser algo bueno y malo a la vez. Le dice, porque para la persona que es ofendida es una oportunidad para el bien, dice, ¿no? Uno de los misterios del dolor es que para el que lo sufre es una oportunidad para el bien, un camino ascendente, por más que sea arduo. Pero sigue siendo malo, pone entre comillas, y por fuerza debe desalentar a toda conciencia haberlo causado a la ligera o en exceso, por no hablar ya de hacerlo de buen grado, ¿no? Entonces, como el causar dolor en un amigo, insisto, a la ligera o en exceso, ¿no? Es algo malo en sí mismo, pero puede ser causa de bien en la persona que recibe la ofensa. Entonces, y, y por otro lado, como quiera que el contexto de la ofensa fue en una crítica, le dice, yo no soy un crítico, no quiero serlo. Soy capaz a veces de crítica, pero no soy crítico por naturaleza.
Y más adelante le dice a Luis que él sí es crítico por naturaleza, ¿no? O se lo dice un poquito antes, no recuerdo bien. El punto es que él no se considera crítico. Y no solo eso, sino que él piensa, y lo escribe por ahí, que al convertirse en crítico, un escritor se convierte en obstáculo de su propia, de su propio oficio de escritor, de alguna manera. Dice, puede producirse un cortocircuito, un relámpago, una explosión y aún un mal olor, uno de cuyos ingredientes son quizá meros celos incluso. Y bueno, al final de este párrafo le dice a Luis, ten conmigo la generosidad de regalarme los dolores que he provocado para que pueda compartir el bien para el que los has aprovechado. Como he dicho antes, que el dolor del el que recibe puede usar para bien ese dolor, le dice, comparte conmigo tu dolor para poder compartir el bien que puedas haber recibido con el mal que yo te he causado, ¿no? Qué bonito ese ida y vuelta, ¿no? Moral, digamos. Y luego se pone explícitamente cristiano porque dice, eso se pone teológico incluso, le dice, no sé si me expreso con claridad, pero supongo que está en nuestro poder, como miembros de Cristo, hacer con eficacia semejantes regalos. En el más simple de los casos, si un hombre me ha robado algo, ante Dios lo declaro un regalo. Ese es, por supuesto, un modo sencillo de hacer uso de un mal y deshacerse del aguijón, pero no es ese el objetivo directo. Pues me parece probable que semejante regalo tiene efecto sobre la situación del culpable ante Dios y en cualquier caso, en todo verdadero deseo de perdonar, debe estar presente el deseo de que esto debería ser así. Y luego, en lo que sigue de la carta, que es un poco larga, se imagina en el juicio final, dice, qué bonito sería, dice, estar en el juicio final y cuando te vas a declarar culpable de una serie de cosas, darte cuenta de que ya no necesitas presentarlas porque ya te perdonaron, ¿no? Porque ya no se consideran ofensas. Entonces, es un buen efecto también en el culpable, dice, ¿no? Es un efecto bueno en el que perdona porque se libera del aguijón, del rencor, de una mala sensación, y también es bueno en el culpable desde el punto de vista trascendental, en el juicio final, dice, ¿no? Y luego, como sigue hablando de la crítica, dice, el único crítico, aquí está, resumido, el único crítico literario justo es Cristo, que admira más que hombre alguno los dones que él mismo ha concedido. Sometámonos pues uno y otro al juicio de Cristo. Dios te guarde. Y luego sigue escribiendo, ¿no? Eh, Pancho, yo, pero, sí, sí, Sok, dale, perdón que interrumpa. dale, Eh, con todo confianza. ¿Tolkien era católico, convencido, creyente y confeso? Sí, sí, totalmente. Y es algo, digamos, digno de señalamiento, no sé cómo se dirá, porque estamos hablando de Inglaterra, ¿no? Siglo XX, Mm, y todo el contexto es anglicano. De hecho, su claro. madre, que al inicio también era anglicana, se convierte al catolicismo, esto, gracias, Jano, digno de señalarlo, ¿no? Y por su conversión al catolicismo y por su insistencia en permanecer en el catolicismo es que su familia le da la espalda y ella muere joven, enferma y pobre por aferrarse a su fe católica. Entonces, a los ojos de Tolkien, su madre es una mártir de la fe y lo dice en algún momento, ¿no? Eh, Y toda la creación literaria que tuvo a lo largo de su vida ya fue dentro de la fe. Al principio inconscientemente y después conscientemente. Él mismo lo dice en una carta posterior que comentaremos en un par de lunes. Ujú. Y de hecho fue criado cuando ya fallece su madre. Su padre fallece cuando él está muy pequeño. Su madre fallece cuando él todavía está niño, pero no tan pequeño. Ya. Y eh, eh, se le encarga su educación a un sacerdote, que obviamente no lo educa directamente, porque el sacerdote no es que vive con él y está con él todos los días,
pero indirectamente se encarga de su educación y está constantemente detrás de él, ¿no? Pues él crece con esa mentalidad explícita y fervientemente católica. Mm. Corriente luterana, no, no, en lo absoluto. Católico, es más, dice católico apostólico romano para más señas, ¿no? ¿Por qué se dirige a Lewis como Jack? Porque, ¿verdad? El nombre de Lewis es Clive Staples, ¿no? ¿O tiene otro nombre? Me has hecho pensar, ¿verdad? ¿Es John por algún lado? Es Clive Staples Lewis. Probablemente tenga más nombres, como suele pasar en Europa, que tienen 3, 4 nombres. Pero Y no, esa, y esa referencia del grupo Inklink, que está en el último párrafo, que era un grupo de literatos de ese momento que se juntaban a tomar el té e intercambiar ideas. era un grupo de amigos, ¿no? Entre los cuales estaban Lewis y Tolkien. Eran amigos Luis, que se reunían en un pub que se llamaba Eagle and Child, la águila y el niño, el águila y el niño, y que ellos de broma les decían The Bird and the Baby, B&B, ¿no? El pájaro y el bebé, en lugar del el águila y el niño, ¿no? Era como que más chiquito. Bird and Baby. Entonces, por ahí en las cartas, en algunas cartas pone B&B, y B&B es la forma graciosa que tenían ellos de referirse al pub donde se reunían los Inklings. ujú, Ahora, me parece muy por curioso lo eso que de Jack, tienes razón. ¿Por qué le decía Jack a Louis, no? Porque él es Clive Staples, Clive Staples, Louis, y no tengo idea. A ver si en será algún algún momento alguien nickname logra, entre ellos, ¿no? sí, por alguna cuestión que no sé cuál sea. Pero bueno, volvemos al texto. En una biografía sobre Louis se llama Jack. Mira, curioso. Pero es Clive Staples. En fin. Hacia el final de esta larga carta, vuelve Tolkien a la parte más amical, digamos, ¿no? Y le dice, está bien, publica tu texto, ¿no? El texto que tanto le había criticado a él, públicalo, te ruego que lo publiques. Pero te lo advierto, si me aburres, me vengaré. Dice, es deber de un miembro de los Inklings aburrirse voluntariamente. En ocasiones es su privilegio ser un aburrido, ¿no? Y bueno, en fin. No sé si tienen algún otro comentario. Era un apodo fácil, ¿no? Colors. Ah, aquí está lo que dice el núcleo de tertulia. C.S. Lewis apodado Jack. ¿Por qué le pondrían ese apodo? Y a Tolkien lo apodaban Tollers. En fin, era un apodo. Gracias. ¿Raúl? Sí, Raúl. Bueno, siguiente carta a Hugh Brogan. ¿Ok? Le pide información sobre el mundo del Hobbit y le dice, sí, estoy escribiendo una obra. A todo el mundo en este año y en los 2 años sucesivos se emociona diciéndoles, estoy por publicar la continuación del Hobbit, es una obra mucho más grande y va a tener un montón de cosas nuevas y en fin. Pero le dice, lo que necesitas para este mundo es el Silmarillion, porque Tolkien está empeñadísimo en publicar el Silmarillion junto con El Señor de los Anillos. ¿Ok? Y ahí le dice, ahí te vas a enterar del primer derrocamiento de Sauron, que es el nigromante que has leído en el Hobbit, y vas a encontrar cosas sobre las lenguas de los Eldarin, o sea, las lenguas élficas, y, y fíjate que hay un pequeño círculo que ya conoce la historia, o sea, los Inklings, ¿no? Y ellos iban a la Dragon School, que es la misma escuela donde ha ido Hugh Brogan, que es el destinatario de la carta, y le dice, tengo un montón de referencias, cositas, pero ya te vas a enterar, ¿no? Luego la siguiente carta, otra vez a Catherine Farrer, a la que le había escrito en runas, le escribe el 15 de junio. No se ve el año, pero probablemente por el contexto sea también el 48. ¿Y qué pasa? El Catherine Farrer se interesa por el Silmarillion y Tolkien se súper emociona. Dice, no puedo creer que alguien más
que un par de mis hijos y un par de mis amigos quieran leer el Silmarillion. Le voy a contar, ¿no? Le dice que hay cuentos largos eh, de los anales de Pengoloth, ¿no? Menciona Pengoloth, están incompletos o no han sido actualizados y los menciona la caída de Gondolin, la balada de Beren y Lúthien, los hijos de Húrin, que son los que muchos años después Christopher Tolkien ha publicado, pues no a lo largo del siglo XXI ya, a la muerte de Tolkien, el padre. Ahora, esto de Pengoloth, para los que no lo sepan, es parte del intento de Tolkien o de la idea de Tolkien de hacer de este mundo algo realista. En la explicación de Tolkien, que es más o menos parecido a lo que hace, eh, se me fue el nombre, Humberto Eco, autor del Nombre de la Rosa, en la introducción del Nombre de la Rosa, él pues hace toda una ficción, ¿no? Sobre que encontró un manuscrito, que era la traducción francesa de una versión del siglo no sé qué, de otra versión del otro siglo de latín y no sé qué, y que él había traducido al italiano actual, ¿no? O sea, para decir que no es su obra, que es algo que él ha encontrado, cuando obviamente es su obra. Ya, lo mismo hace Tolkien, pero más alucinante todavía. Él dice que en el año 800 aproximadamente, un marino inglés, Elfwine, zarpó hacia el oeste, encontró un camino perdido y llegó a una isla legendaria que era Tol Eressëa, y en esa isla encontró un elfo que era Pengoloth, un sabio elfo, que le dio acceso a los anales de los elfos y a una biblioteca, ¿no? Que él tenía, y entonces Elfwine lo que hizo fue empaparse de esa sabiduría élfica y de las lenguas élficas y traducir al inglés de aquel siglo, ¿no? Las historias de los elfos, y que al regresar a Inglaterra, bueno, trajo consigo ese bagaje, y lo que hace Tolkien simplemente es actualizar del inglés antiguo al inglés moderno lo que Elfwine había extraído de las historias que Pengoloth le mostró, ¿no? Muy a la Borges, también, Raúl. Claro, claro, ese es el estilo, ¿no? Entonces aquí en sus cartas, él se pone también en ese plan, ¿no? Y más adelante, en una carta posterior, no en la de hoy, en una carta por ahí, incluso a una fan que le hace preguntas, pregunta 1, 2, 3, 4, 5, le dice, no tengo respuesta a todas las preguntas, ¿no? Esta obra es sorprendente hasta para mí mismo, ¿no? Siempre se pone como un plan de observador, como si no fuera lo suyo. Es parte de la fantasía, ¿no? Luego en agosto, cierto, antes, cuando le habla a Hugh Brogan, le dice que está por publicar Egidio el granjero de Ham. Y algo que a mí me sorprende cuando lo dice es de esto. Hace ya mucho escribí y entregué las pruebas hace un año, otra obra breve sobre un período algo distinto. Egidio el granjero de Ham. Dice un período distinto. No dice otro mundo, no dice otro universo, no dice que está fuera de la Tierra Media, dice un período distinto. Y luego cuando habla de, del otro mundo, dice, no obstante, no satisfará curiosidad alguna sobre el otro mundo más antiguo. O sea, no un mundo aparte, distinto, sino uno más antiguo. Este es de otro periodo, y lo del Silmarillion y el Señor de los Anillos es un mundo más antiguo. O sea que Egidio está dentro de la misma canonicidad, digamos, del Señor de los Anillos y todo. Para mí eran dos cosas totalmente disjuntas, y no. Dios, o sea que el pequeño mundo, ¿no? Es parte de la gran historia universal de la Tierra Media y todo, de Arda. Bueno, volvemos a la carta 116, que tiene que ver también con Egidio, por eso me acordé. Milen Cosman había sido elegida para ilustrar Egidio, y Tolkien le da con palo, pero mal, en esta carta. Tanto que en unas cartas posteriores veremos que ya no van a contar con ella, sino con una nueva ilustradora. Básicamente lo que dice, en resumen, es que hay una falta de parecido con el texto, dice, ¿no? Es increíble que, o sea, es como si no hubiera leído el texto prácticamente, ¿no?
habla del gigante, habla de dice, no dibuja muy bien los árboles, el dragón es absurdo, ¿no? ¿Por qué habría de mirar de modo tan fato por sobre el hombro derecho hacia el sureste cuando un evidente, aunque abocetado perro se aleja hacia el noroeste, en contradicción con el hecho de que el perro felizmente no dio con la cabeza del dragón primero, sino que le volvió su propia cola cuando se topó con la de él? O sea, detalles que parece que no fueran importantes, pero dice, es que se contradice con el dibujo. El texto y el dibujo se contradicen, no puede ser. Y bueno, y eso es una perla. Hace como 4 o 5 críticas fuertes a distintos dibujos, ¿no? de esta artista, Mylène Kosman. Y al final, como siempre, dándose un poquito, agarrando las riendas de su pasión crítica, dice, si creen que ilustraciones de esta especie, del todo en desacuerdo con el estilo del texto, servirán o por razones del gusto contemporáneo constituirán una ventaja, estoy hasta ahora en manos de ustedes. ¿No? O sea, él no dice, despídanla, ¿no? O sea, a mí me parece que no va por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, pero ustedes son los marqueteros, ¿no? Entonces, si ustedes creen que es conveniente, bueno, pero mi opinión es esta, ¿no? Trata de guardar cierto equilibrio. Pero demoraba demasiado también el artista en entregar sus dibujos, entonces al final dice, ¿persuadirán alguna vez a la señorita C. Cosman a dar a su trabajo una terminación que no la agote ni la vuelva demasiado desdichada? Súper irónico. En realidad, a que le ponga término y cuándo esperan que aparezca este libro. Y ahí termina la carta, ¿no? Está un poco impaciente todo el tiempo por Egidio, en fin. Y luego escribe en octubre de ese mismo año, 48, la carta 117 al mismo Hugh Brogan, al que lo había escrito ya hace unos meses atrás. Y anuncia que por fin ha llevado a un feliz término, señoras y señores, al Señor de los Anillos. ¿En qué carta es la que menciona Egidio? La menciona en más de una de las de hoy. La menciona en la 114 a Hugh Brogan y la menciona en la 116 para comentar las ilustraciones, ¿no? Justo. Y en la 117 anuncia que terminó por fin El Señor de los Anillos, fecha histórica. Esa carta es del 31 de octubre del 48 y que lo ha leído Reiner, el mismo que leyó cuando niño el Hobbit y que ya grande y que ya tuvo tiempo para crecer, dice. Tuvo tiempo de crecer mientras se hacía su continuación y está ahora aquí en Trinity, ¿no? Ya es todo un scholar, ¿no? Dice, ya lo leyó y ya lo aprobó, ¿no? Hay probabilidades de que se publique, aunque es un libro voluminoso, demasiado para que sus editores hagan dinero con él, para no hablar ya de su autor, ¿no? O sea, él en esta carta y en siguientes habla muy mal de su propio libro en términos comerciales. O sea, está muy, muy contento con el contenido, pero en términos comerciales piensa que va a ser un fracaso. Está condenado al fracaso el libro, ¿no? Pero en esta misma carta 117 le dice, eh, no bien tenga una copia disponible, te la prestaré, junto con un buen acopio de material explicativo, alfabetos, historia, calendarios y genealogías reservadas para los verdaderos fans. ¿Te imaginas? El propio Tolkien te mande eso, que loco. Qué genial. Y bueno, al final de esta carta dice, este asunto de la universidad, mira cómo es la inversión de prioridades con respecto a lo típico. Este asunto de la universidad, ganarse la vida enseñando, pronunciando conferencias sobre filología y asistiendo diariamente a juntas de profesores y otras reuniones, entorpece gravemente toda obra seria. O sea, para él la obra seria era mandarle pues las genealogías y los alfabetos y todo eso. Cuando tenga tiempo, dice, porque esto de estar trabajando en la universidad y dando conferencias sobre filología no me deja dedicarme a lo que realmente es serio. Buenísimo.
Al mismo Hugh Brogan le escribe la 118 en runas angerjas, ¿no? Las del Señor de los Anillos, en, en Tengwar y en Tengwar con vocales, ¿ok? Porque para los que están también en el club de los jueves, en el club Tirion Manolondili, y están aprendiendo escritura élfica, sabrán que la escritura élfica típica es, como en el caso del hebreo, por ejemplo, meramente consonántica y las vocales se escriben como puntitos o tildes arriba o abajo, ¿no? Pero hay un modo de escribir en las lenguas élficas en donde las vocales también tienen un signo propio, como en el alfabeto latino, como en nuestro alfabeto, ¿no? Entonces él le escribe eh, en la carta de las tres maneras. Y básicamente lo que le escribe, el contenido que le escribe es, querido Hugh, esto es para desearte feliz Navidad en, en runas enanas. Okay. Y la siguiente es, hola Hugh, te estoy deseando una feliz Navidad en dos estilos de escritura élfica y te envío luego unas explicaciones, ojalá que no sean demasiado complicadas. Y lo mismo le escribe en el otro sistema de escritura élfica, ¿no? Es un saludo navideño en runas enanas y élficas a uno de sus fans, que es... Pancho, veo. ¿Cómo? Pancho, una consulta de la carta anterior, de las referencias a las conferencias y demás que tenía Tolkien como responsabilidad junto a sus clases y que no le daban tanto tiempo como él quería. ¿No ha sido grabada ninguna de esas conferencias por casualidad? Porque para el 48, que creo que es la época, ya había esa posibilidad. ¿Existe algún video de él dando conferencias o algo? Buena pregunta. No en mi conocimiento, pero sí tengo entendido que puso por escrito por lo menos alguna de esas conferencias y lo puedes ver en Los monstruos y los críticos y en su ensayo sobre los cuentos de hadas, que no son copia fiel de la conferencia, sino con ciertas modificaciones para el formato escrito y con ciertos añadidos, pero que reflejan bastante bien lo que podrían haber sido sus conferencias. Muy bien. Bueno, esa era la 117. La 118 es la que mencionaba de las runas y de la escritura élfica. La 119 es una cosa muy chiquitita que escribe ya en febrero del 49, cuando supuestamente ya había terminado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Necesita enviar una copia de eso al editor. Y para eso dice, hay dos opciones. Volver a mecanografiar, ¿no? Eh, Egidio, perdón, Egidio el granjero. Volver a mecanografiarlo, no tengo tiempo. Y eh, mecanografiar El Señor de los Anillos es descomunal. Y encargárselo a un profesional es súper caro. Entonces no sabe qué hacer. Pero después de 25 años de profesor, dice, espero que tenga una licencia sabática y ya, pues ya con esa licencia empezaré a mecanografiar de nuevo todo El Señor de los Anillos. Oye, Tolkien en esta época hubiera producido el triple de libros, ¿eh? Entonces ya anuncia pues Tolkien que no puede costear a un profesional para que le mecanografíe, tiene que hacerlo él mismo. En marzo del 49 le cambian la ilustradora pues de Egidio, ¿no? Ya la despiden a Cosman y contratan a Pauline Baines. Y es todo lo contrario, pues, ¿no? Dice, me complacen por encima de las expectativas que tuve al ver las primeras muestras. Son más que ilustraciones, constituyen un tema colateral. Y la última frase es muy graciosa, dice, se los mostré a mis amigos, quienes afirmaron cortésmente que reducían mi texto a un comentario sobre los dibujos. Los dibujos estaban más chéveres que el texto mismo. ¿No? Gracioso. Y en julio del mismo año, del 49, responde otra vez a sus editores, a Lena Nanwin, sobre una posible continuación de Egidio, que lamentablemente no vio la luz.
pero que sí podía hacer otras leyendas sobre el pequeño reino. Incluso en el prefacio hace referencia a una leyenda también, en caso de que por ahí se animen a hacer una continuación, ¿no? Los que eran niños ya llegan a tener, dice, 20, 32 años. Pero bueno, dice, cuando termine El Señor de los Anillos, ¿no? Ahorita me dedico a seguir mecanografiando El Señor de los Anillos. Viene la número 122, que es a Naomi Mitchison, que ya leyó El granjero de Ham, se publicó finalmente, ¿no? Ese mismo año, en el 49, se publica en el otoño del 49 Egidio, y en diciembre ya lo leyó Naomi Mitchison, que es una de las fans de Tolkien, que hay varias cartas a Naomi Mitchison, y en diciembre le escribe, ¿no? Ah, muchas gracias, sí, la verdad que lo escribí así de manera despreocupada, ¿no? Y hace ciertos comentarios sobre los anacronismos que hay en la obra, ¿no? El fuego griego, que parecía como un lanzallamas, pero que obviamente no había nada parecido a un arma de fuego en esa época, tampoco había armaduras del siglo XIV, qué sé yo, ¿no? Habla de los dragones, y no conozco bastante, dice, el problema de la intervención del dragón en la imaginación nórdica y sus transformaciones, o sea, él simplemente, esta obra no le he puesto tanta investigación, en pocas palabras, ¿no? Es una obra despreocupada, pero dice, a algunos les gusta como esos anacronismos, ¿no? Así que lo dejo. Francisco, ¿Sí? sí, justamente esta carta para comentar cuando comentan sobre los dragones, que hace referencia a Fafnir, ¿no? Que está investigando de las tradiciones nórdicas, ¿no? Del Sigurd, en la parte de Volsunga, que es el mismo Sigfrido de los Nibelungos, ¿no? Ahí sale el tema es que un enano se transforma en un dragón que se llama Fafnir, y el héroe que es Sigurd o Sigfrido lo va y lo mata. Y dicen de que Sigurd y Gudrun, ¿no? ah, Sigurd y Gudrun Sigurd y Gudrun. o Sigfrido, que es lo mismo. Parece Claro. que se hacía un remake, no se sabe si de de Un reboot. los de los Volsungos a los Nibelungos o al revés. Es el mismo personaje que le cae la hojita y queda inmortal cuando le cae la sangre del dragón, y lo mismo de Sigurd y lo mismo para Sigfrido. Y entonces lo que leía, quería comentar, era que de aquí comentan que Tolkien se copió o tuvo una idea de esa historia cuando creó a Smaug, y cuando muere, y la forma en que muere Glaurung, que lo mata Sigfrido igual por abajo. Y bueno, y los enanos y los elfos, que recién me entero que los han creado primero en las religiones nórdicas, en las tradiciones nórdicas, ya estaban creados ellos, ¿no? Antes que Tolkien. Recién me enteré investigando. Era para comentar de Hay, Fafnir. claro, hay de hecho influencias claras ahí, ¿no? No tanto de como copiar, diría, ¿no? Porque son elementos que luego van a estar, digamos, es como tienes los mismos ingredientes, pero tienes recetas distintas. Claro. Bueno, en la siguiente carta es muy interesante, la 123. Le escribe a Milton Waldman. ¿Quién es Milton Waldman? Es un miembro directivo de la editorial Collins, ¿ok? Y está interesado en publicar El Señor de los Anillos, pero sobre todo está interesado en publicar el Silmarillion. Entonces Tolkien se emociona, pues, porque me van a publicar el Silmarillion, porque a mí me han rechazado el Silmarillion ya hace tiempo, y se va con todo en esta carta, hablando de sus editores actuales, ¿no? De Allen and Unwin, porque, porque Waldman le escribe diciendo que le publica lo que quiera, pero siempre y cuando no estuviera comprometido con Allen and Unwin moral o legalmente. Entonces, el dilema, pues, ¿no? de Tolkien, y le dice, mire, compromiso legal puro,
yo creo que ya no tengo, dice, porque ya publiqué Egidio. Dice, se puede considerar pagado, ¿no? O sea, dice, dice, la cláusula que figura en el contrato de la publicación del Hobbit, según la cual yo debía ofrecer mi próximo libro, parece haber quedado satisfecha, dice, A, ya por el rechazo del Silmarillion, o B, por la aceptación final y la publicación de Egidio el Granjero. Entonces, puramente legal no tengo un compromiso. Ahora, después de eso, en cuanto al compromiso moral, dice que se ha dado siempre por supuesto que estoy escribiendo una continuación del Hobbit. Reiner, el niño que ya no es niño, ¿no? Ha leído la mayor parte del Señor de los Anillos y le ha gustado. Cuando el niño leyó el manuscrito del Hobbit, hace ya mucho que Sir Stanley ha cobrado conciencia de que el Señor de los Anillos ha superado su cometido y no está satisfecho, pues no ve en él dinero para nadie. Así lo dijo al menos. Imagínate el editor. Esto va a ser un fracaso editorial, va a ser un fracaso comercial. Todo el mundo está pensando que va a ser un fracaso, tanto el editor como el autor. Dice, pero de cualquier modo está ansioso por ver el resultado final. Si esto constituye un compromiso moral, entonces lo tengo, cuando menos para explicar mi situación. Entonces se queda así en stand-by el asunto con Collins. Ahí nomás, al año siguiente, bueno, para ellos invierno, en febrero del 50, le escribe a Unwin por otro motivo, porque un fan, un lector le había dicho, había preguntado si Tolkien había escrito la Authentic History of Fiery. Y le dice, yo no sé a qué se refiere, yo no he escrito nada que se parezca a eso y tampoco habría escrito un libro con ese título. Me parece un mal título, ¿no? Quizás se está refiriendo al Silmarillion, que hace mucho tiempo me rechazaron y archivaron. No pierde oportunidad Tolkien en sacar el tema de alguna manera, ¿no? Pero esto me lleva a un tema más importante y vuelve al tema, ¿no? Dice, usted quiere ver el manuscrito del Señor de los Anillos, que se esperaba fuera una continuación del Hobbit, hace año y medio que estoy esperando que considere terminado, después de Navidad ya estuvo muy, muy bien, ¿no? Terminada, si bien no cabalmente revisada, y como cada copia era de 100 libras, ¿no? Cifra que no me sobra, tuve que hacerlo casi todo yo mismo. La magnitud del desastre me es evidente. ¿Cuántos errores habrá cometido mecanografiando esa? ¿No? Dice, la obra se ha escapado de mi control y he producido un monstruo. Una novela inmensamente larga, compleja, más bien amarga y muy aterradora, del todo inadecuada para niños, si es adecuada para alguien. Y no es en realidad una continuación del Hobbit, sino del Silmarillion. Entonces le dice, siento que está vinculada con el Silmarillion. Y luego le pone, puede que recuerde esa obra, un largo cuerpo legendario de tiempos imaginarios en estilo elevado y lleno de elfos, fue rechazada por consejo de su lector hace ya muchos años. Y bueno, sigue, ¿no? Y trata de seguir convenciéndolo de que ambas obras deberían ser publicadas juntas, el Silmarillion y el Señor de los Anillos. Me gustaría, dice, ¿no? Eh, no puedo ni reescribirlo ni reducirlo. Yo lo que digo es que se publiquen juntas el Silmarillion y el Señor de los Anillos. Lamento que esta carta sea tan larga y tan llena de mí mismo. Y bueno, en fin, hágame saber lo que piensa. Igualmente le dicen entre las líneas, ¿no? De la carta, que es no tan larga, pero no tan corta, le ponen, no me voy a ofender, ¿no? Ni sorprender si declina, ¿no? O sea, entiendo que hay otros libros más razonables. Pero bueno. Y de postdata le pone que Reiner ya leyó una gran parte del Señor de los Anillos. Y bueno, ¿y qué tal van las ventas de Egidio? Le pregunto también al final, ¿no? Y bueno, le responden en el interín que recién se han vendido 2.000 ejemplares de los 5.000 que se habían impreso, que todavía no va tan bien la venta, pero que seguro se va a seguir vendiendo. Y le preguntan por primera vez, el 6 de marzo le preguntan a Tolkien si es posible que eso del Silmarillion y el Señor de los Anillos, esos dos libros se partan en varios libros, 3 o 4 volúmenes, que hasta cierto punto sean autocontinentes. Y entonces él le dice no,
No sé, o sea, El Señor de los Anillos se divide en 6 libros con fines narrativos, y podrían encuadernarse de a 2 o de a 3, pero no serían de ningún modo autocontinentes. Es continuación, continuación, continuación. O sea, es una sola cosa. He tratado de darle la mayor unidad posible, ¿no? Dice, la única forma, dice, tiene solo una división natural en 2 partes, el Silmarillion y el Señor de los Anillos. Esa es la división, ¿no? Y la segunda, dice el Señor de los Anillos, es tan indivisible y unificada como pude lograrlo. Pensar que luego tuvieron que partirlo en 3, ¿no? Es claramente una sola cosa, ¿no? Monolítico. Y después de bastante argumentar, le pone, pues lamento plantear semejante problema, ¿no? Yo sé que usted quería una continuación del Hobbit, y esto no puede ser considerado tal cosa en ningún sentido, ni en la atmósfera, ni en el tono, ni en la audiencia a la que está destinado, ¿no? Y encima le dice, yo sabía desde ese tiempo que coqueteaba con las dificultades y que estaba creando con toda probabilidad un material impublicable e invendible. Muy, muy culpable se siente, ¿no? Eh, pero curiosamente, cuando termina de escribirle todo esto, inmediatamente, o sea, es más, creo que el mismo día, exactamente el mismo día que escribe esta carta, le escribe también a Milton Waldman, al de Collins, contándole en resumen todo lo que ha escrito en la otra carta, ¿no? Le ha escrito a señor Stanley, le he dicho esto, ¿no? Lo tengo al tanto, ¿no? Porque y en un momento pone, espero profundamente que él no pida el manuscrito y solicite 2 meses para su lectura, pero el tiempo se agota. O sea, él por su compromiso moral, ¿no? Le escribe todavía a sus editores diciéndole todo lo que tiene que decirles, pero dice, ojalá que no me hagan caso para irme con Collins, ¿no? Pobrecito en su dilema. Así que esas son 2 cartas del mismo día. Así que 120. Francisco, Sí, dale, Omar. así han podido publicar el Silmarillion si se hubiera ido con Colin. Sí, sí, en vida de Tolkien. De Oye, hecho, sí. el de Milton Waldman solo se conserva el borrador de la carta. No se llegó a conseguir Oye, definitivamente. Francisco, bajo todo lo que comentas y las peripecias que pasaba el pobre Tolkien, es increíble pensar que probablemente se ha ido de este mundo llevándose mucho, mucho, mucho más de lo que ha podido escribir, ¿no? En la cabeza. Pero por supuesto, de hecho le dejó cajas y cajas de manuscritos a su hijo Christopher, y es gracias a eso que Christopher, hasta 2020 que falleció, se la pasó toda su vida publicando cosas de Tolkien, ¿no? Cosas póstumas, comenzando por el Silmarillion, que es póstumo, y después la historia de la Tierra Media, que son 12 volúmenes. ¿Y esas Y notas se siguen analizando? ¿Alguien de la familia las sí, sigue mira, analizando? ahí sí lo ves a Jano. A Jano, ¿puedes mostrar, porfa? Eso es la historia de la Tierra Media. Todo eso es publicado por Christopher Tolkien, ¿no? Y luego de esos manuscritos, en una de las cartas que yo mismo he leído, mencioné 3 historias, ¿no? La caída de Gondolin, la balada de Beren y Lúthien y los hijos de Húrin. Estos se han publicado también póstumamente en este siglo, por separado. Tú puedes ir a una librería y comprar Los hijos de Húrin, Beren y Lúthien, la caída de Gondolin, que seguramente Jano los tiene por ahí y los va a mostrar en este momento, ¿no? Inclusive Entonces, Francisco ahí está, publicó la caída de Gondolin, Beren y Lúthien y los hijos de Húrin por ahí. Ahí está. la, Francisco, la naturaleza de la Tierra Media también salió como último, ¿no? Sí. Cosas novedosas. Por Sibley, Bueno, eso ¿no? ya fue una idea creo que, ¡ay! Que ya no lo hizo Christopher, lo hizo Sibley, creo, ¿no? El editor. Parte, ¿no? Parte, si no me equivoco, ¿no? Porque ya había avanzado algo, ya había compilado algo Christopher, me parece. La Eso, naturaleza de la Tierra Media es editada por Carl Hostetter. ¿Ah? los libros Sí, previos que mostró Jano de Beren y Lúthien y demás, que son capítulos del Silmarillion, ¿son libros que son lo que está en el Silmarillion o son cosas con adendas y cosas posteriores? son
En el caso de Beren y Lúthien y la caída de Gondolin, son principalmente versiones anteriores complementadas, mientras que los hijos de Húrin tienen una historia mucho más amplia del capítulo del Silmarillion. Ajá. Ah, ya. Entonces el Silmarillion es la parte de los hijos de Húrin, tienen bastante menos contenido que el libro aparte que es los hijos de Húrin. Mientras que Correcto. Beren y Lúthien y la caída de Gondolin se parecen mucho a los tomos de la historia de la Tierra Media, con bastantes notas a pie y notas explicativas y versiones y manuscritos, y el manuscrito A y el manuscrito B, y ¿no? Ese tipo de análisis. Bien. Bueno, ahora, la 127, en cuanto a ese dilema moral, es más crítico todavía, porque Stanley Unwin le escribe a Tolkien con respecto a al comentario, a la opinión de su hijo Reiner, pero comete la infidencia grave, diría yo, de copiarle parte de la carta de Reiner que no estaba dirigida a Tolkien y que se nota que es muy para que no lo lea Tolkien, ¿ya? Porque hay una parte donde dice, estoy leyendo un fragmento de la carta de Reiner a su padre, que no era para que leyera Tolkien. Dice, El Señor de los Anillos es una gran obra en su propio curioso estilo y merece publicarse de algún modo. Yo nunca sentí la falta de un Silmarillion cuando lo leía. Esto porque Tolkien le había dicho en una carta previa, o sea, no estoy leyendo todo, pues, ¿no? Pero dentro de una de las cartas que he mencionado, le dice, para entender bien El Señor de los Anillos hay que leer el Silmarillion, ¿no? Y para insistir en que publiquen el Silmarillion. Pero Reiner le dice, yo nunca sentí la falta de un Silmarillion cuando lo leía. Con seguridad, este es un caso para un editor dispuesto a incorporar cualquier material verdaderamente pertinente del Silmarillion en El Señor de los Anillos. Si esto no fuera factible, diría que se publicara El Señor de los Anillos como obra de prestigio y después de un segundo examen se dejara a un lado el Silmarillion. O sea, una jugada bien maquiavélica, ¿no? Como que sí, dile, casi es un dile que lo vas a publicar y después le dices, ay, no, mejor no, ¿no? Y esto se lo copia Stanley a Tolkien. Y Tolkien se da cuenta, pues, ¿no? Que esto no era para él. Y le dice, sus cartas fueron como siempre muy amables, aunque me desconcertó la primera y que incluyera un extracto de la carta de Reiner. No había sido escrita, como usted bien lo observa, para que yo la leyera, lo cual la volvió tanto más interesante para mí, y no me refiero al elogio que contenía. Lo desconcertante es que parecía inadecuada para que yo la viera, desde su punto de vista, y me pregunté precisamente por qué me la ha enviado. Mi presente conclusión es que está en general de acuerdo con Reiner, y pensó que dejarme ver su consejo era un buen modo de indicarme lo más que podía yo esperar, pues es un crítico todo lo favorable que puedo pretender. Pero me gustaría estar seguro. Y al final, el último párrafo ya se nota que Tolkien está un poco fastidiado en realidad. Le dice, la patada está evidentemente en la última oración del extracto, si esto no fuera factible, etc. Esto es, por cierto, un modo de revelar su política un tanto crudamente. También muestra una sorprendente falta de capacidad para entender la situación o mi carta, pero no diré más hasta que tenga noticias de usted. O sea, le cayó, le cayó muy mal, le cayó muy mal. Y de hecho, al inicio de esta misma carta dice, quiero una decisión, sí o no, a la propuesta que le hice y no a ninguna posibilidad imaginaria. Está basado todavía. La penúltima carta de hoy, que ya nos está venciendo el tiempo, es que Stanley le dice pues que no. Como exige usted un sí o un no inmediato, la respuesta es no. Y se quedan con lo de la segunda edición del Hobbit. Y esto es muy interesante, está relacionado con la siguiente. Tanto la 128 con la 129. La 128 es de agosto y la 129 es de septiembre. La de agosto es a Allen and Unwin como sociedad
y la de septiembre es a Stan Lee como persona, pero son cosas muy similares. Básicamente el asunto es que, como todos ustedes probablemente sepan, en la primera edición del Hobbit, Gollum le ofrece el anillo de buen grado a Bilbo. Y luego, bueno, no lo encuentra y se disculpa 1000 veces que no le va a poder dar el anillo que le había prometido, porque Bilbo ya lo tenía en el bolsillo, ¿no? Pero esto, al estar escribiendo El Señor de los Anillos, se da cuenta Tolkien que no pudo haber pasado de esa manera. Y tiene que cambiar ¿no? El capítulo 5 sobre todo, el de Gollum. Pero ¿qué pasa? Que en estas cartas me entero de que en realidad el cambio no fue directamente indicado por Tolkien. Tolkien solamente le da una sugerencia, escribe una posible segunda edición y dice, mira, así quedaría mejor. Y lo manda como un ejemplo. Y tiempo después, a Stanley se le ocurre que es una muy buena idea y lo va a publicar así como segunda edición. Y le manda ya la segunda edición a Tolkien para que la revise y para publicar. Y Tolkien se sorprende, ¿no? No sabía que iban a hacer una segunda edición, porque yo estaba haciendo El Señor de los Anillos para que calce con la primera edición. Pero bueno, ya que lo van a publicar así, mejor. Entonces voy a hacer El Señor de los Anillos para que calce con la segunda edición y va a quedar más lógico. Entonces, otra vez a revisar, y por eso no se publica en el 49, ¿no? Estamos aquí, perdón, es el 50 ya. No se publica en el 50 todavía, ¿no? Ya, pero de alguna manera le combino eso, ¿no? Dice, para la próxima avísenme, ¿no? Pero qué bueno que pasó. Y hace una consideración interesante, dice, tengo ahora 2 versiones del incidente, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo hago para pasar de la primera a la segunda edición? Dice, o bien la primera debe considerarse eliminada, una mera errata que jamás debería haber visto la luz, o bien la historia en su totalidad debe tener en cuenta la existencia de las 2 versiones y utilizarla. La primera fue mi simplista intención original, aunque resulta un tanto incómoda si la pretensión literaria de historicidad y dependencia de la documentación ha de mantenerse, ¿no? Lo que dice, no, yo no fui, fue Elfwine, Pengolot, bla, 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 bla. Si quieren mantener esa ficción de historicidad, tiene que mantener ambas versiones, ¿no? Dice, la segunda puede llevarse a cabo de manera convincente, creo, pero no explicarse brevemente en una nota. Y efectivamente es lo que finalmente introducen El Señor de los Anillos en el concilio de Elrond, cuando Bilbo va a hablar y dice, pido perdón si alguno de los presentes les conté otra historia, y lo mira de reojo a Gloin, ¿no? Pero yo en esa época quería demostrar que yo no era ningún ladrón y por eso les conté esa historia, ¿no? Y entonces y también en la conversación entre Gandalf y Frodo al inicio, en el capítulo 2, si no me equivoco, en La Sombra del Pasado, en El Señor de los Anillos, también Gandalf hace ese comentario, que al principio Bilbo había contado otra historia y que a él le parecía muy rara esa historia y que él estuvo insistiendo para que le contara la verdad y al final Bilbo le cuenta la verdad, que es la segunda edición del Hobbit, ¿no? Entonces, tanto la primera edición como la segunda edición del Hobbit son parte del canon, ambas, a pesar de contradecirse, porque una es la historia que cuenta Bilbo al principio para justificarse mintiendo, y la otra es la historia que finalmente, bajo presión de Gandalf, cuenta como historia verdadera, ¿no? Oye, qué maravilloso como el profesor Irvana todo esto. Es como para preguntarse, ¿es realmente el mejor escritor de fantasía que existe? O sea, córtala, o sea, esto ya es increíble, va vaya. Vivir la fantasía totalmente, sí. Exacto. No sé si será uno de los mejores, pero por lo menos es muy coherente. Yo creo que es el mejor, 100%. Bueno, Francisco, Dale, Mar. sí, justo para comentar esta primera versión del Hobbit, leí que estaba publicada en estos libros de historias de Hobbit y comentada a la manera de Historia de la Tierra Media. Pero está en inglés, ese libro no lo tradujeron, no sé por qué. el que salió ahora, sí. Esperemos que si Minotauro lo traduce, por favor, lo haga bien. Francisco, Sí, Omar. justo te había leído en la página de Facebook de STP, que comentaron justo de la nueva edición revisada y más larga de
cartas por las cartas. HarperCollins con 150 cartas Sí, nuevas. Increíble. estoy emocionado, Para estoy noviembre emocionado y sale. preocupado. Estoy No, emocionado y preocupado porque por mi economía. eso hay que tenerlo como sea. Es que, es que es un must. Sí, 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 definitivamente. Estará el 2024, seguro por Minotauro, ¿no? Por Planeta de Libros, en español. Minotauro, por favor, Minotauro. Traduce bien, Minotauro, por favor. Las últimas traducciones de Minotauro, no las reimpresiones de traducciones anteriores, sino, digamos, de la naturaleza de la Tierra Media, por ejemplo. ¿Qué tal están? No las he revisado. ¿Tienen así errores garrafales como El Señor de los Anillos, el Silmarillion? ¿O está ya decente? Yo entiendo que las ediciones que están ahora, las ediciones revisadas, han estado bastante mejor que las anteriores. Las que están saliendo ahora, que salió la Comunidad del Anillo, entiendo, y El, salió una Ho- del Silmarillion y del No, Hobbit. y el esas Hobbit. son Y de- cuentos inconclusos, claro. Cuento y conclusión. Revisadas, sí. sí, bueno, bueno, bueno. ¿La Comunidad del Anillo ha hecho revisión de traducción o sigue diciendo no todo lo que brilla es oro? No, entiendo que la comunidad ya está revisada, ya está la revisión, está a la venta, digamos. Todavía no la tengo yo, pero sí está a la venta. Bueno, si no hay ningún otro comentario, hasta el próximo lunes. Sí, chicos, gracias. Adiós. Interesante. Gracias, Panchovio. Siempre tu sabiduría ilumina. Hoy día me ha tocado a mí, pero el próximo lunes va a estar Blanca Santos, y de aquí a 2 lunes vamos a tener un invitado especial, la Tolkien peruana, sino de la flamante Asociación Tolkien Católica Peruana, Ah. quien es Carlos Mendoza, el presidente. Y va a estar aquí también de invitado con nosotros comentando el grupo de cartas que toca dentro de 2 lunes.